Hola, mi nombre es Fernando Rojas Alarcón y soy autor de esta pintura que está acá, que la he nombrado Tigre saliendo de la paciencia. Esta obra refleja como un animal feroz, como lo puede ser un tigre, después de un baño en el lago de la paciencia, puede salir muy relajado, en calma y disfrutando de su naturaleza que hay a su alrededor. Todo ser humano, dentro de su personalidad, puede tener rasgos de un depredador ágil, feroz, paciente y dispuesto a lanzarse sobre su presa en cualquier momento matando sin compasión. Sin embargo, todo en esta vida pasa y tenemos que regresar a la calma después de tranquilizarnos de alguna forma, como lo puede llegar a hacer este tigre, que al sumergirse en este lago disipa su furia y sale con muchísima más tranquilidad. Bueno, después de hacer esta breve introducción de la obra, puedo mencionar que para proteger mi obra de mi autoría debo registrarla ante el Instituto Mexicano de los Derechos de Autor, también conocido como INPI, en donde quedará amparada bajo la Ley Federal de los Derechos de Autor, publicada el 24 de diciembre de 1996 en el Diario Oficial de la Federación. Y de acuerdo con el artículo 12 de esta misma ley, yo seré reconocido como el autor de la obra. Como menciona en la tesis que estamos viendo aquí abajo, el cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, los derechos de autor se fundan con la necesidad de proteger el talento del creador del individuo con independencia de las cosas en donde aparezca exteriorizado y objetivado ese poder creador. Por otro lado, en este mismo sentido, bajo los artículos 25, 26 y 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Estado mexicano va a reconocer que esta obra va a ser, bueno, la reconocerá como de mi autoría original, por lo que, como todo autor, tengo derecho de vivir de mi trabajo al ser dueño de mi obra original y de creación, ya que para realizarla he invertido tiempo, dinero, esfuerzo, material. En este punto es muy importante que tengo el derecho a vivir de mi trabajo, como lo menciona el artículo quinto constitucional. Y en este sentido, relacionándolo con la materia de los derechos de autor, una vez que yo registre esta obra, nadie puede utilizarla sin mi permiso, salvo los casos de excepción que establece la propia ley. Por esto yo puedo vender, alquilar, ceder los derechos de mi obra a mi libre, digamos, albedrío. En este sentido, hablando de mi obra, será registrada bajo un seudónimo que ya tengo registrado y que está ligado a mi nombre completo, que es FRRA, que es mi nombre, Fernando Ricardo Rojas Alarcón, y esto está protegido por el artículo 77 de esta ley. Eh, También es importante mencionar que deberé registrarla ante las licencias Creative Commons, lo cual se hace en la página de internet y existen diversos tipos de acuerdo de cómo quieres que tu obra pueda ser utilizada. La más estricta es el copyright, cuyo símbolo es una C con un circulito. Y para esta obra utilizaré la CCSA, donde mi obra estará bajo el esquema de compartir igual, lo que quiere decir que incluye mi autorización para que mi obra pueda ser utilizada para reproducción de obras derivadas, siempre y cuando que éstas mantengan o se mantengan bajo la misma licencia al ser divulgadas. Eh, Siendo muy breve, una obra derivada es cualquier obra que se realiza a partir de mi obra original con algún cambio. Todo lo que se salga de este esquema mencionado ya no entra bajo la protección de compartir. En este sentido, todos los autores de diferentes tipos de obras intelectuales debemos tomarnos un tiempo para registrar nuestras obras bajo las autoridades y leyes correspondientes de cada país. También ver mucho los tratados internacionales que hay para el tema de derechos de autor en varios países y así poder evitar la piratería y los plagios. Un punto muy importante, que es muy importante mencionar, es qué pasa si la autoridad es omisa en la inscripción de una obra en el registro público de derechos de autor. Como se puede ver en la jurisprudencia que estamos viendo aquí abajito, es importante mencionar que los derechos de autor, al ubicarse como una rama del derecho administrativo, debes promover un juicio entre los jueces de distrito en materia administrativa por la vía ordinaria, como lo mencioné, como lo establece el Pleno en materia administrativa del primer circuito. Aquí es muy importante mencionar que como ciudadano y mucho más como autor no debemos tenerle miedo a proteger nuestros derechos mediante la vía jurisdiccional, puesto que en muchas ocasiones este gran esquema de juzgar a los abogados y a los jueces y magistrados, que aunque muchas veces
pues sea un temor fundado en acciones que hemos visto y conocido de jueces y abogados, pues tampoco tenemos que dejar que la gente viole nuestros derechos y tenemos que buscar a las personas correctas para que nos ayuden a proteger, pues como hemos dicho, todos estos derechos por las vías correspondientes, puesto a que como ciudadanos tenemos esta obligación de luchar y generar un estado donde, hablando en esta materia, que los derechos de autor sean respetados tanto por las autoridades como los particulares que viven en este país. Muchas gracias.